todos muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que alguna que otra vez seguramente escuchaste hablar o tal vez conoces a alguien que tiene esto. Vamos a hablar de la enfermedad del Parkinson, pero lo que el programa se va a centrar es en las respuestas a algunas creencias sobre esta enfermedad. Invitamos a un especialista en la materia, que lo voy a presentar enseguida, pero ahora vamos a ver esta placa que nos indica cuánto sigue. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, producida por la destrucción de ciertas neuronas, afectando la capacidad de caminar, hablar, escribir y tragar. Según la OMS, la cantidad de personas con esta enfermedad a nivel mundial se duplicará para el año 2030 y llegarán a ser más de 12 millones de personas. Bueno, es un tema súper interesante y ahora sí voy a presentar a nuestro especialista. Él es el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo especializado en París, Francia, y es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes para poder aclararle todo lo que esté a mi alcance sobre esta enfermedad tan importante. Muchas gracias por el tiempo y ya queremos comenzar a hablar del tema. Acá en nuestro país, doctor, ¿hay mucha gente que está con esta enfermedad? Sí, hay mucha gente. Lastimosamente no tenemos nosotros una estadística a nivel nacional. Hay algunas estadísticas que se hacen de repente en el hospital de clínica, que es un hospital escuela, pero a nivel nacional no hay una estadística muy bien hecha. Y nosotros los especialistas, lógicamente, vemos mucho este tipo de patologías porque los otros médicos nos derivan ya cuando ven algún trastorno neurológico. O sea, nosotros vemos mucha cantidad de pacientes con Parkinson. ¿Y esta es una enfermedad neurodegenerativa? Sí, es una enfermedad en la cual se acumula una proteína anormal, alfa-sinucleína se llama, que se acumula en las células y va causando un deterioro progresivo de las células y se mueren esas células. En la enfermedad de Parkinson se mueren las células específicamente de una parte que se llama sustancia nigra, que está en el tronco encefálico. La sustancia nigra, estas células producen dopamina, que es un neurotransmisor. Al haber una falta de dopamina, la persona puede empezar a tener algunos síntomas relacionados a esta falta del neurotransmisor, que son principalmente lo que el médico evalúa, son los 3 signos que son la lentitud, la rigidez y el temblor de reposo. Teniendo la lentitud, nosotros le llamamos bradicinesia, tenemos el criterio principal, y cuando le tenemos a uno de los otros dos, que son el temblor de reposo o la hipertonía, que es el tono muscular aumentado, ahí hacemos el diagnóstico de un síndrome parkinsoniano, sospechando que podría ser la enfermedad de Parkinson. Otros criterios como la respuesta adecuada al tratamiento, algunos trastornos posturales y cosas así que nos hacen confirmar que es la enfermedad. Entonces, habitualmente, en el sentido práctico, no se necesita ningún estudio auxiliar para hacer el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico es puramente clínico. Ya. Doctor, si una persona, porque sabemos que lo de Parkinson se asocia mucho al temblor también, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, nota que el pulso le varía y tiembla al agarrar algo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ver con esto o puede ser otra cosa? Pueden ser muchísimas cosas. En realidad, hablando del temblor, primero, la creencia esta que el Parkinson es puramente temblor, probablemente se debe a que James Parkinson en Inglaterra, cuando describió esta enfermedad, describió como una enfermedad temblorosa. Pero muchos años, o sea, pocos años después, hace cientos de años ya, Charcot, un francés, ya habló de la presentación de Parkinson sin temblor. El temblor nosotros clasificamos en 3 tipos básicamente del examen físico, hablamos, ¿verdad? Cuando el paciente no está usando el miembro, por ejemplo, yo acá no estoy usando la mano me concentro, hablo de algo importante, entonces cuando está en reposo la mano empieza a temblar. O cuando yo camino, como uso las piernas para caminar, me tiembla la mano, por ejemplo. Ese es un temblor de reposo, cuando no estoy usando el miembro. Cuando pongo en ciertas posturas, el temblor postural, ¿verdad? En estas posiciones cuando aparece el temblor, ese es un temblor postural, digamos, ¿verdad? Y el temblor que aparece al utilizar, por ejemplo, cuando yo agarro la y me tiembla cuando quiero tomar agua, o cuando estoy sirviendo el tereré,
o cuando hago este movimiento, ahí aparece el temblor, ese es un temblor de acción. El que nosotros usamos de referencia para pensar en la enfermedad de Parkinson es el temblor de reposo, no del de actitud o postural, ni el de acción, ¿verdad? Entonces, el temblor que usted se refiere al servir a algo, eso generalmente es otro tipo de temblores. Y ante un temblor nosotros hacemos una evaluación básica del examen físico y podemos pedir algunos análisis y ver que no haya un trastorno tiroideo, que no haya algunos trastornos de electrolitos que pueden causar temblores, algunos trastornos metabólicos, por ejemplo. Perfecto. Bueno, y como el programa se llama Respuesta a algunas creencias sobre la enfermedad de Parkinson, ahí ya fue una creencia, ¿verdad? El tema de que solamente el tema del temblor. Bueno, pero vamos a averiguar y vamos a conocer y vamos a aprender mucho más en instantes nada más. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinhoff, y el tema del programa es respuesta a las creencias sobre la enfermedad de Parkinson. Pero para comenzar, si les parece bien, veamos este material, por favor. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad degenerativa, o sea, por la muerte de grupos de células del sistema nervioso central, que se diagnostica por el momento con la evaluación clínica del paciente y la respuesta adecuada al tratamiento antiparkinsoniano. Por lo general, la evolución de la enfermedad es lenta, pero con el tiempo puede afectar la rutina diaria de una persona y su calidad de vida. Es tal cual. Ahora, ¿qué hace que una persona tenga la enfermedad de Parkinson y otra persona no tenga? ¿Se puede hacer algo para evitar? ¿Hay algún tipo de estilo de vida, alguna cosa? ¿O es hereditario o ya estamos nomás marcados con eso? ¿Cómo es? En realidad nosotros sabemos que existen, cada vez se descubren más genes relacionados a la existencia de la enfermedad de Parkinson. Cuando se descubrió el primero se le pone PARC1, el segundo PARC2 y así sucesivamente. Ya hay más de 7 genes relacionados a la existencia de la enfermedad de Parkinson, y esto nos da a entender varias cosas. Primero que nada, que es una enfermedad que tiene una predisposición genética, ¿verdad? Pues ciertamente se acumula una proteína normal, hay un problema metabólico de esa proteína, por eso se genera y se acumula. Y también, segundo, que como son varios diferentes tipos de genes, hay varias presentaciones muy diferentes de la enfermedad de Parkinson. Tal es así que hay algunos pacientes, por definición, hablamos al comienzo que solamente afectaba la movilidad, que es la lentitud, sí, la rigidez y el temblor. No afecta las funciones cognitivas la enfermedad de Parkinson, no causa demencia. Pero hay un porcentaje bajo, un 25% de pacientes que con el correr del tiempo, con la evolución de la enfermedad, se puede empezar a transformar en otra enfermedad, vamos a decir, en la que ya hay una demencia, ¿verdad? Entonces, un 25% aproximadamente de pacientes con los años puede pasar a tener la demencia de la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es otra enfermedad? Porque nosotros en medicina tenemos que tener criterios claros. La enfermedad de Parkinson, por definición, no afecta la memoria ni las funciones superiores, es puramente movilidad. Si nosotros tenemos una demencia, un deterioro cognitivo, cambia el nombre de la enfermedad. Se llama demencia la enfermedad de Parkinson. Y así también hay otros genes que quizás afecten menos, y hay gente que tiene síntomas de Parkinson que con dosis microscópicas de medicación están súper bien por muchísimos años y nunca, después de muchísimos años no le afecta prácticamente la calidad de vida, y hay otros pacientes que tienen un deterioro muchísimo más rápido. Entonces hay una variabilidad en la presentación que es muy significativa, pero lo que es importante saber es que gracias a Dios la enfermedad de Parkinson tiene cada vez más opciones terapéuticas. Esto incluye la medicación, que cada vez hay más medicamentos disponibles de última generación, en nuevas presentaciones medicamentosas. Ahora hay medicamentos de liberación prolongada que antes no había. Hay medicamentos que tienen una liberación mixta, rápida y después es prolongada. Hay medicamentos que son dispersables para acción instantánea. Y también, del punto de vista más invasivo, hay muchísimas opciones terapéuticas que antes era solamente una cirugía
y ahora tenemos estimulación cerebral profunda, tenemos un tratamiento que se llama HIFU, HIFU, que es como un daño que se puede hacer a una parte del cerebro para controlar los síntomas de la enfermedad, y muchas otras opciones terapéuticas que cada vez van apareciendo y van mejorando su calidad también. La estimulación cerebral al comienzo era bastante eficaz, pero cada vez es más eficaz, pues los aparatos, la tecnología va mejorando. Claro. ¿Desde qué edad uno puede tener Parkinson? Es una enfermedad mucho más frecuente después de los 60 años. Es más frecuente después de esa edad, o sea, generalmente de 60 en adelante, ¿verdad? Pero se ven formas más tempranas. Hay gente que después de los 45, 50 años ya empieza con los síntomas evidentes del Parkinson. Y hay formas juveniles que son, gracias a Dios, excepcionales, en las que personas cercanas a 30 años ya pueden empezar con la enfermedad de Parkinson. Esos son los síntomas que nosotros vemos y nos sirven para hacer el diagnóstico. Sí. Pero sabemos perfectamente que hay algunos síntomas que nosotros llamamos precoces, que no son estos, que nosotros estamos hablando del diagnóstico, como disminución del olfato, como disminución del tránsito intestinal, constipación crónica, que pueden tener relación, o algunos trastornos del sueño REM, que pueden tener relación con el inicio de esta enfermedad degenerativa antes de que tenga un trastorno motor. Ya tiene ciertos trastornos que no son necesariamente motores, ¿está bien? Entonces, en la enfermedad de Parkinson hablamos de síntomas motores y síntomas no motores, así como síntomas dopaminérgicos que dependen de la dopamina y otros síntomas que no dependen de ese neurotransmisor. Por ejemplo, el que tiene enfermedad de Parkinson tiene más tendencia que la población sana a tener ansiedad y depresión, por ejemplo. No necesariamente por la limitación de los movimientos y todo eso, sino que porque produce aparentemente menos cantidad de serotonina y otros neurotransmisores que pueden estar también implicados en esta enfermedad, que no se relacionan con la dopamina, que es el tratamiento gold standard para nosotros, es levodopa, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay otros síntomas no dopaminérgicos que se relacionan, que aparecen también en la enfermedad de Parkinson. Ahora, doctor, eso que acaba de hablar del tema de la depresión y de la ansiedad, que podría estar relacionado, eso no significa que una persona que tenga depresión o ansiedad desarrolle más adelante. No. ¿Verdad? Estamos hablando de que además de afectar ese neurotransmisor que nosotros decimos la dopamina, que da limitación en los movimientos, algunos pacientes con Parkinson también producen menos cantidad de otro tipo de neurotransmisores quizás, y hablamos de síntomas no dopaminérgicos, o sea que no dependen del tratamiento de dopamina. Nos referimos más bien a eso. Perfecto. ¿Cómo es la vida de una persona que tiene la enfermedad de Parkinson? Cuando se hace el diagnóstico, generalmente se le inicia un tratamiento para ver cómo funciona, si va a tener una eficacia, y empieza un periodo en que si el paciente tiene Parkinson, responde re bien al tratamiento, los pacientes vienen a la siguiente consulta con un regalito, felices porque se sienten curados. Eso se llama periodo de luna de miel, ¿verdad? Se le inicia el tratamiento y hay una respuesta muy evidente, a veces a la levodopa, no solo levodopa, hay otros medicamentos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que según la edad del paciente nosotros decidimos cuál iniciar, ¿verdad? Pero al iniciar este tratamiento para Parkinson, el paciente mejora bastante, se siente mucho mejor, la familia le ve mejor, mira, ya no habla medio rarito, ya camina mejor, se levanta como si nada, no tiene más calambres. Entonces el paciente está muy agradecido y no siente que tenga la enfermedad. Después de un tiempo empieza a haber un periodo en el que la enfermedad sigue evolucionando, porque el remedio repone la sustancia que falta nomás, no ataja la muerte neuronal ni revive las neuronas. Entonces con el tiempo va evolucionando, siguen dañándose las neuronas y se produce cada vez menos dopamina intrínseca. Entonces nosotros tenemos que agregar más tratamiento para ir reponiendo esa dopamina. Y hay un momento que se llama periodo de estados en que el paciente, vos le das el remedio y está súper bien después de 40 minutos, por unas cuantas horas, y cuando se le acaba el efecto del remedio empieza a quedarse otra vez duro, rígido, tembloroso, y le tenés que agregar otra dosis. Decir, antes tomaba 2 veces al día y le decís, bueno, ahora vamos a darle 4 veces al día. Después le puedes aumentar las dosis. O sea, hay una relación directa, efecto de remedio y respuesta clínica, ¿verdad? Y en el correr del tiempo hay un momento que se llama periodo, cuando ya está más avanzada la enfermedad, de fluctuaciones, en la que no hay una relación directa dosis-respuesta. Le doy el remedio y a veces no mejora. Después, cuando se le antoja la enfermedad, el paciente mejora. De repente, fuera del horario, se queda duro. O sea, entonces ya no hay una relación directa. Y ahí nosotros tratamos generalmente de ir modulando la medicación, acercar las dosis, bajar. O sea, es un tratamiento que necesita el seguimiento de un especialista en neurología realmente. Cuando la enfermedad está muy difícil de tratar, en algunos casos, cuando la medicación ya no nos da más con medicamentos, ya podemos plantear la opción de
una evaluación de un especialista en neurocirugía funcional, ¿verdad? En la que podemos considerar la posibilidad de una intervención quirúrgica, ya sea para dañar una parte del cerebro, porque es una parte que está muy excitable y la dopamina tiene un efecto inhibidor realmente. Entonces se le daña una zona y eso puede tener un efecto sintomático muy bueno por mucho tiempo. Otra opción es la cirugía, que generalmente ya no se hace porque para llegar a esa zona y puede dañar todo el camino. Claro, Entonces normalmente la cirugía no se hace en los países que tienen cierto nivel económico bueno, digamos, no se hace luego más, ¿verdad? O la estimulación cerebral, que es por medio de una especie de alambrecito finísimo, un cablecito se le mete, se hace un agujerito nomás acá, se le mete hasta una parte específica del cerebro y se le pone como un marcapasos con un cable que se comunica con un marcapasos, y con un control remoto nosotros podemos estimular con electricidad. Y esa electricidad, depende de dónde estimulemos, más arriba, más abajo, hacia adelante, hacia atrás, inhibe el paso de esa excitación de las neuronas y puede controlar los síntomas con electricidad. Eso es la estimulación cerebral. Queda en el se paciente, queda el marcapaso, ¿verdad? Ya siempre. Sí. Es como un marcapaso. Eso se llama estimulación cerebral profunda, ¿verdad? Y eso es lo que más eficacia tiene, y lo bueno que es un procedimiento reversible. De repente, si no le cae bien, qué sé yo, vos le puedes apagar el aparato y para. Claro. No es como una cirugía que vos cortaste una parte del cerebro y es irreversible, dañaste ya, claro. ¿verdad? Entonces es una cosa reversible, y es lo que más, lo más recomendable ahora es, si uno tiene la posibilidad y cuando ya hay una limitación en el tratamiento por medio de los medicamentos, pensar en la posibilidad de una estimulación cerebral profunda o un daño de esa parte de las neuronas, digamos, por telepatía, más o menos, con ese sistema que hablamos de IFU, ¿verdad? Entonces es algo que es una opción actualmente, gracias a Dios, y cada vez está más accesible a la gente, incluso de Paraguay. Acá no se hace todavía algunos de esos procedimientos, pero ya hay en Latinoamérica, que en Chile, en Argentina, se pueden hacer esos procedimientos fácilmente, en Brasil. O sea, el primer paso es obviamente el análisis y ver que realmente tenga. En la evaluación clínica. La evaluación clínica. Sí. Ahí entonces el neurólogo le hace es una quien prueba atiende. terapéutica para ver si responde al tratamiento o no. Sí. Y con eso nosotros básicamente podemos establecer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Ya. Lógicamente, a veces por tranquilidad del paciente, porque sé yo, se puede pedir una tomografía, se pide análisis de sangre de rutina, se descarta que no haya un temblor causado por un trastorno metabólico. O sea, evidentemente se hacen estudios auxiliares, pero para establecer el diagnóstico no es necesario realmente. El diagnóstico es clínico y se basa en la respuesta al tratamiento. Claro, y una persona con Parkinson que está siendo medicada, ¿puede vivir toda su vida con esa medicación y le puede funcionar, o hay pasos a que durante, no sé, 10 años, 15 años, pero después seguro que va a necesitar, no sé, esta estimulación cerebral o algo así? La enfermedad sigue evolucionando, sigue muriendo neuronas, y en algunos casos eso ocurre más rápido, en otros casos es súper lenta la evolución de la enfermedad. Y hay algunas indicaciones de pasar a un procedimiento invasivo, ¿verdad? Algunas contraindicaciones también. Por ejemplo, la persona que ya tuvo un cuadro de ansiedad y depresión importantísimas, que ya tuvo alguna vez un pensamiento suicida, no se le hace la estimulación cerebral. Es una contraindicación porque la estimulación cerebral profunda puede aumentar el riesgo de pensamientos suicidas, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos una serie de criterios para pensar en un diagnóstico más agresivo, ¿verdad? También hay cosas que no responden a la dopamina, como le dije yo, que le comenté hace rato, pero le voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, hay síntomas incluso motores que no responden a la dopamina, no son dopaminérgicos. Por ejemplo, los trastornos axiales es el medio del cuerpo. El equilibrio, hay gente que se desequilibra y cae. Cuando empieza el paciente a tener caídas, que puede ser una enfermedad de muchos años de evolución, normalmente el Parkinson no te hace caer al inicio. Pero después de 5 o 6 años o más de enfermedad de Parkinson, si un paciente se cae, decimos, bueno, ya podríamos atribuir al Parkinson. Los trastornos axiales. Otro sería la disneumia. El diafragma es un músculo que está acá en el medio, entre el tórax y el abdomen, que hace que el aire salga con potencia para que vibren mis cuerdas vocales, o sea, que se escuche mi voz. El que tiene Parkinson muchas veces, esa coordinación para que se mueva rápido el músculo y produzca presión, no tiene esa velocidad el diafragma. Entonces, te dice no le sale la voz, o te habla así despacísimo, no se escucha lo que dice, no se entiende lo que dice porque no le sale la voz, no vibran las cuerdas vocales. Disneumia no mejora tanto con levodopa. Y tampoco el tema de la deglutición. Las enfermedades ya avanzadas a veces empieza a tener un trastorno de la deglutición. Y eso, por ejemplo, son síntomas no dopaminérgicos. Claro. Y por definición, los tratamientos que hablamos, todos los tratamientos invasivos, la estimulación cerebral, la cirugía, no mejoran los síntomas axiales.
Entonces, si yo pretendo un paciente que realmente con la evolución estuvo bien, se le trató, caminaba, de repente empieza a tener caídas, ya no le responde, no puede caminar bien, tiene trastornos de la voz, no voy a pensar yo en proponerle una cirugía, porque ya sabemos que no va a mejorar. Lo que no mejora con levodopa, no mejora con cirugía. Ya. Entonces, hay criterios claros y muchas veces no hay indicación de cirugía. No es que es un continuum, ya no responde el remedio, o sea, ahora ya llega la etapa de la cirugía. No es así. Muchísimos pacientes no tienen indicación de cirugía y es importante recalcar esto a la gente, a los que están viendo, a los médicos y a la gente que quiere saber más sobre este tema. El especialista que tiene que pensar en la cirugía es el neurólogo, derivándole a un especialista en neurocirugía funcional. Muchas veces vemos en práctica acá en Paraguay que un clínico de repente hace un contacto en el extranjero y no sé si es una cosa comercial, pero paciente que ni siquiera tiene un diagnóstico certero de Parkinson, aún ya le mandan para una evaluación prequirúrgica y ya se van y va a operar a otro país. Está súper mal, Claro. porque hay que conocer perfectamente los criterios de diagnóstico, ver cuánto tiempo después se piensa en la cirugía, nunca antes de 2 años de evolución, porque hay muchas enfermedades que son igualitas al Parkinson por unos meses y después de unos meses empieza a tener alucinaciones, ideas delirantes, trastornos psiquiátricos. Ah, no, esto no era Parkinson, era una demencia a cuerpos de Lewy. Ah, no, esto no era Parkinson, el paciente se cae, no puede mover los ojos hacia arriba, después de unos meses, esto es una parálisis supranuclear progresiva, enfermedad de Steele-Richardson, no responde bien a la levodopa. Hay otras enfermedades degenerativas mucho más graves que el Parkinson que no responden al medicamento y que pueden empeorar con las cirugías, con las estimulaciones cerebrales. Entonces, jamás ir a un especialista pensando en cirugía sin haber pasado por un neurólogo que le indique eso. Claro, que el neurólogo es justamente el especialista en todo esto que estamos hablando. Pero del aclaro cerebro. porque es algo común en el día a Sí, día. Hay gente sí. que me llama, doctor, mi médico me indicó ya contactar con... ¿Por qué usted Claro. nunca me planteó? Claro. Y yo le digo, pero porque... Por lo Porque menos tiene no neurólogo. claro. Porque todavía no hay indicación, le digo. No pasaron ni 2 años de enfermedad. Es una locura. Pero qué bueno que nos expliques eso, porque uno que no entiende piensa, ay, bueno, dale, genial, me opero y ya está. Y no es así, es el neurólogo Y tampoco que tiene... cura. Claro, Es claro. un tratamiento sintomático más. Ujú. La enfermedad igual puede seguir evolucionando, igual puede necesitar seguir tomando medicamentos. Estabiliza un poco la enfermedad, pero no es curativa, ni la cirugía, ni la estimulación cerebral, ni ninguno de los procedimientos. Hasta la actualidad es una enfermedad que no se cura. Ahí está. Pero sí se trata y eso es lo importante. Hacemos un corte y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov. Nuestro tema, respuestas a algunas creencias sobre la enfermedad de Parkinson. Y qué gusto hablar con alguien que es experto en esto, en la materia, y nos puede explicar tan pero tan bien. Veamos ahora este otro material que habla de los síntomas, por favor. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Causa síntomas motores como lentitud de movimientos, temblor, movimientos involuntarios, rigidez, dificultad para andar, pérdida del equilibrio y síntomas no motores como trastornos mentales, del sueño, dolor y alteraciones sensoriales. Efectivamente, como estuvimos hablando nosotros de los signos, signo es lo que el médico constata, lo que podemos ver, tocar, la rigidez, palpar, los reflejos. Yo constato eso como médico. Síntomas es lo que el paciente siente. El paciente no siente bradicinesia, o sea, eso veo yo. Claro, claro. Pero el paciente me dice, doctor, yo me mareo, me desequilibro, pero te gira todo, como yo pienso en un vértigo. No me gira. Yo siento así como que que me voy a caer cada rato, pero no se cae. Eso se relaciona a la bradicinesia. El pie, por ejemplo, uno quiere mover y al instante tendría que moverse. Cuando uno tiene una enfermedad de Parkinson, hay un retardo entre el deseo de mover y la respuesta de la pierna. Entonces como que se queda pegado el pie. El paciente siente que se va a caer porque no le responde la pierna y después ya camina. O sea, hay un retardo entre el deseo y la respuesta. Entonces el paciente constantemente puede referir como un mareo, una inestabilidad al caminar. Eso es un síntoma.
Otra cosa, el paciente no siente la rigidez o no te puede hablar rigidez. Te dice de repente, tengo calambre toda la noche, se me queda el dedo duro así, el dedo del pie se me queda hacia arriba y me duele muchísimo. Entonces, esos son síntomas que el paciente tiene. Entonces, dolores musculares, calambres pueden ser relacionados a la hipertonía, que es el tono muscular aumentado. El cansancio físico del paciente, como está más contracturado el músculo, se cansa mucho más que una persona que no tiene Parkinson. Entonces, esa astenia, cansancio que suele tener, puede ser síntomas de la enfermedad. O sea, síntomas lo que el paciente dice sentir. Claro. Y a veces te dice tiemblo cuando me pongo nervioso. Yo no constato eso, pero cuando estoy nervioso, bueno, tiembla, ¿verdad? O sea, el paciente, síntomas lo que el paciente dice, signos lo que el médico constata. Perfecto. Veamos este otro material. Creencias sobre las causas. Creencias sobre las causas. Una de las creencias es que se trata de una enfermedad contagiosa y hereditaria. Es evidente que no es contagiosa y tampoco se han documentado importantes casos generalizados de transmisión de una generación a otra. Otra creencia es que es propia de personas mayores. Se han documentado casos en jóvenes con menos de 20 años, aunque aparece con más frecuencia entre los 40 y 70 años. Efectivamente, como explicamos ya hace rato, sí, hay algunos genes relacionados con esta enfermedad, pero hablamos de una enfermedad hereditaria, más bien cuando nos referimos a la transmisión hereditaria de la ley de Mendel. O sea, cuando el paciente tiene un gen que sí o sí le va a heredar a toda su descendencia, al 100%, un gen dominante, vamos a decir. Sí. O de repente tiene un gen que le va a heredar al 50% de su descendencia, o si se junta con otro gen de la mamá, capaz que le herede al 25%. A eso nos referimos con una enfermedad hereditaria, pero existe sí probablemente cierta predisposición genética a la enfermedad, pero no es una enfermedad hereditaria. ¿Está bien? Por eso no hablamos de enfermedad hereditaria. Perfecto. El otro tema que ya comentamos también, que existen casos de pacientes que tienen mucho más precozmente, más jóvenes tienen esta enfermedad de Parkinson, pero en ese caso nosotros estamos obligados, los especialistas, a buscar un poquitito más, asegurarnos de que no sea un problema secundario a otra enfermedad, o sea, que no sea Parkinson. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson es una enfermedad genética, o sea, una enfermedad metabólica de origen genético en la que se acumula ciertos metales pesados, ¿verdad?, en el cuerpo, y eso va causando un trastorno del hígado y del cerebro y puede dar síntomas similares a la enfermedad de Parkinson. Estos síntomas pueden ser muy parecidos al Parkinson, pero decimos, bueno, muy joven el paciente, voy a pedir una evaluación del oculista para descartar un anillo que se le forma alrededor del ojo, o sea, dentro del ojo, Sí. Que se acumula el metal. Muchas veces con la lámpara en hendidura, el oftalmólogo con esa luz potente mira y ve la acumulación de eso, un anillo característico. Ah, no, esto es una enfermedad de Wilson. Se pide una evaluación, las funciones hepáticas, una ecografía hepática para ver si no tiene un daño del hígado, ¿verdad? Y se pide algunos análisis en sangre y orina para asegurar que no esté acumulándose cierta cantidad de un metal pesado que causa esta enfermedad, la enfermedad de Wilson. Entonces, es importantísimo eso, porque a veces esta enfermedad puede detectarse a tiempo y nos sigue empeorando, porque nosotros le damos el tratamiento para evitar la acumulación del metal y eliminar ese exceso de metal. Hace un seguimiento con el patólogo y puede tener una vida normal este paciente. Si no hacemos el diagnóstico correcto, le tratamos como Parkinson, el paciente sigue empeorando su enfermedad de base, y eso puede ir afectando y producir una demencia, un deterioro irreversible del cerebro y del hígado. Entonces es importante, cuando el paciente es joven, en todos los casos, que recurra a un especialista para descartar estas enfermedades reversibles, curables, tratables. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este otro material, por favor, las creencias sobre las... Ah, no, ese ya vimos, creencias sobre las causas. ¿Tenemos tiempo de ver el siguiente? Vamos, creencias sobre los síntomas. A ver. Creencias sobre los síntomas. Una creencia es que produce envejecimiento prematuro y deteriora la inteligencia. El paciente tiene dificultades para hacer determinados movimientos y expresarse, lo que lleva al frecuente error de asociar esto a procesos demenciales. Otra creencia es que los pacientes tienen problemas auditivos, no tienen afectación del oído, solo son más lentos en la respuesta.
También se cree que los temblores son el primer signo de alarma. Aunque es el más popular, habitualmente la consulta inicial es por la lentitud para realizar las tareas. Aunque se cree que el temblor de manos es de intensidad invariable, es más evidente en reposo y disminuye al realizar movimientos voluntarios. Exactamente, nosotros, como habíamos mencionado, dentro de otros signos que podemos ver, pero son síntomas también porque te refieren los familiares, Sí. de repente que estás triste, siempre estás triste, qué sé yo, hay una disminución de la expresión de la cara en el paciente con Parkinson. Nosotros hablamos de una cara de jugador de póker, una cara así inexpresiva, que no parpadea tantas veces como las personas normales, no tiene casi arrugas porque no hace expresiones, y se llama hipomimia, disminución de la mímica facial. Entonces el paciente tiene cara de enojado siempre. Y esta bradicinesia, lentitud de la respuesta, también afecta la velocidad de respuesta del paciente. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuántos años tiene? Y 65. O sea, y todos los días te quieren saltar 65, 65 en la familia. O sea, es más lento en responder. Entonces, es un poquitito más lento, pero no afecta las funciones cognitivas, ni memoria, ni atención, ni concentración, ni mucho menos causa demencia la enfermedad de Parkinson por definición. Lo del temblor ya aclaramos. Sí. No sé qué otro tema era que quedó en duda. Pero es así sí, mismo que como tienen dicen. problemas auditivos, no. No tiene problema. Puede haber cierta lentitud. O sea, de Claro. repente capaz que escuche, pero... Claro. Y que el no. envejecimiento prematuro y que Y no deteriora la necesariamente, inteligencia. no necesariamente produce envejecimiento prematuro, no tiene nada que ver, es una enfermedad puramente motora, bradicinesia, que es lentitud. Podemos meter ahí la hipocinesia, que es la disminución de la amplitud del movimiento. Por ejemplo, le va a hacer así, el paciente con Parkinson hace más chico. Y eso también en los pasos. Los pasos son normalmente de cierto tamaño, el de Parkinson es más chico, ¿verdad? Hipocinesia. Y cuando la enfermedad está más evolucionada y no toma sus medicamentos, queda con acinesia, no movimiento. O sea, quiere levantarse, no le responde el cuerpo, ¿verdad? Y no le responde. Entonces toma el remedio y ahí se puede levantar, por ejemplo. Entonces, gracias a Dios, como digo, hay medicamentos y el paciente puede tener una vida bastante normal durante muchísimos años con la medicación adecuada. Una vez hablando con una persona que tenía Parkinson, él refería, me quedé en off o Sí. me puse en on, Claro. que era... On y off nos referimos ahí justamente cuando está el periodo de fluctuaciones, que la enfermedad está relativamente avanzada. Hay momentos que el paciente toma su medicamento y no le hace efecto, pero se queda duro y no puede caminar. Entonces ahí hablamos de off, ¿está bien? Entonces de repente puede tomar un remedio que se diluye en agua, indispersable, eso hace efecto en 5 minutos y de repente ahí se puede parar, caminar otra vez y están on. Y otra complicación de la medicación que se ve a largo plazo es la falta de dopamina, me deja lento, duro y con temblor así, ¿verdad? Ahí. Yo tomo el remedio, ya me siento bien, te dice, ¿verdad? Pero después de muchos años, esta levodopa como que tiene un efecto, una hipersensibilidad y el paciente está así, ¿verdad? Dice, no, ahora estoy bien, dice, ¿verdad? Pero no Está se queda así, quieto. No se queda quieto, ¿verdad? Tipo, como se dice vulgarmente, tiene azogue, como decíamos Sí, antes, sí. ¿verdad? Y no se queda quieto y está así, se para, se sienta, mueve el brazo, está así. Y algunos vemos directamente como que está bailando, como una danza. Y a eso le llamamos disquinesia, ¿verdad? Movimientos coreicos o en baile, ¿verdad? Disquinesia ya es un signo de exceso de medicación. Entonces, en ese caso, el médico tiene que ir modulando, decir, bueno, este medicamento vamos a acercar acá, vamos a bajar la dosis a la mitad, este de liberación prolongada te quitamos. Claro. La idea es que el paciente pueda moverse bien, pero que no esté así. Algunos incluso se golpean el codo, el brazo al pasar al lado de la Sí. puerta, tienen todos moretones, porque es muy desagradable y puede golpearse el paciente, Claro. no puede controlar ese exceso de movimiento, se llama disquinesia. Claro. Y en dosis altas, el medicamento puede producir confusión mental. Puede estar desorientado, decir cosas incoherentes y tener alucinaciones. Ay, Muchas veces, por eso que una decía deterioro en la inteligencia. claro, ¿no es? entonces, Eso es no el es inteligencia, medicamento. pero el exceso de remedio cuando está así en Sí. exceso puede causar exceso de movimiento o percepción de cosas que no existen, alucinaciones, ve una nena, ve un bicho, ve araña, hay que fumigar, todos miran, no hay nada y está volviendo loco, está con una demencia. Le bajamos la dosis del remedio y el paciente vuelve Perfecto. a su estado normal sin exceso de medicamentos. Entonces, dentro de la enfermedad de Parkinson puede haber puntualmente complicaciones de la medicación. Estas incluyen trastornos neuropsiquiátricos, alucinaciones, exceso de movimiento, pero no necesariamente pasamos a una demencia. A veces Claro. al regular la medicación el paciente vuelve a estar bien. Qué importante es ir al médico y seguir el control, por supuesto. Vamos a hacer un cortecito, volvemos ya.
Bueno, y ahora vamos con este material que habla de las creencias sobre pronóstico y tratamiento. Vamos a ver. Creencias sobre el pronóstico y los tratamientos. Una creencia es que el pronóstico de la enfermedad es grave y mortal. Actualmente, la revolución farmacológica y tratamientos ha variado esta concepción. También se cree que no hay tratamiento farmacológico realmente útil. Es cierto que aún no existe una cura, pero la terapia actual reduce al máximo los síntomas. Otra creencia es que solo es válido el tratamiento farmacológico, siendo que para hacer un correcto manejo clínico se recomienda aunar la terapia médica, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y atención psicológica. El tratamiento quirúrgico puede ser útil en pacientes seleccionados. Me parece excelente este comentario del tratamiento porque, primero que nada, ¿de dónde sale ese tema? ¿Por qué la gente cree que una enfermedad incurable, mortal o patalamundo más o menos? Sí. Porque hay que saber, en los años finales de los años 70 se empezó a desarrollar el tratamiento con levodopa. En los años 80 más o menos se empezó a desarrollar el tema de los agonistas. No hace tantos años. Entonces, en el pasado, hace pocos años, nuestra abuela tenía Parkinson y realmente en esa época no había opción medicamentosa alguna. Entonces, era otra situación realmente, ¿verdad? Con el correr de la evolución, con el correr del tiempo, la evolución de la medicina hizo que cada vez haya más opciones terapéuticas entre los medicamentos, como ya mencionamos. También la parte que es importante que mencionó es que no es la medicación nomás. Por ejemplo, hacer una actividad física intensa produce neurotransmisores, produce dopamina, y el paciente que no está pudiendo caminar, de repente vos le pones una bicicleta, le hace ejercicio, se va a su clase de hidrogym y sale caminando. O sea, al hacer una actividad física uno produce neurotransmisores, directamente eso influye en la movilidad. Al hacer la actividad física tiene menos rigidez, los músculos se relajan, se ponen todo en su lugar otra vez, el que estaba todo duro no podía hablar, al hacer la actividad física se queda normal otra vez ese músculo. Evidentemente, independiente del tratamiento que yo le esté dando, es mucho más funcional ese miembro si los músculos están correctamente en el tono adecuado. Entonces el ejercicio físico, el tema del apoyo que mencionamos, los trastornos axiales, ¿qué hacemos entonces? Si uno hace una clase de vocalización, le enseñan cómo sentarse, cómo sacar la panza, eso hace que el diafragma baje. Entonces, al cantar, al querer pronunciar fuerte, con el abdomen yo aprieto y sube ese diafragma y da la potencia a la voz. Eso es lo que hacen los cantantes. Impostar la voz también. Entonces, con la respiración abdominal que uno aprende con ejercicios, puede perfectamente sacar esa voz, aunque no responda a la levodopa. Entonces, el paciente puede necesitar un apoyo de un fonoaudiólogo o un profesor de canto y va a hablar otra vez, siendo que no se le escuchaba la voz antes. Entonces, el tema de la deglutición, cuando empieza a ver, el fonoaudiólogo le enseña cómo sentarse, qué posición, qué postura, qué consistencia tiene esa comida. Tiene que, el agua, por ejemplo, se atraganta, le vamos a poner un poquitito, un gel, y queda un poco más espeso. Espesizante le llaman, espesante, ¿verdad? Entonces, ella no se atraganta. O sea, muchísimas cosas independientes de la medicación, el ejercicio físico, el sueño adecuado, un sueño bueno y reparador, y el tema del apoyo psicológico, porque muchas veces nosotros tenemos tantas creencias falsas que nos enloquecen, nos trabajan, y eso empeora el pronóstico del estrés, la ansiedad, depresión y la motivación. Vos le hablas al psicólogo, el psiquiatra, le hace un tratamiento, le explica la situación, le muestra las cosas positivas de la vida, y el paciente cambia totalmente. Entonces, es importantísimo el tratamiento multidisciplinario en esta y en casi todas las enfermedades. No hay que casarse con un médico. Hay que tener un médico de cabecera, siempre un clínico, un geriatra según la edad, un pediatra hacia un niño, pero este médico de cabecera normalmente tiene que saber cuándo derivarla a este médico especialista, cuándo ayudar esta terapia con un auxiliar de blanco, un psicólogo, qué sé yo. Entonces es importantísimo la terapia multidisciplinaria. Claro. Doctor, ¿usted atiende pacientes con Parkinson? Claro que sí. Todos los neurólogos atendemos pacientes con Parkinson. Entonces, ¿qué tipo de actividad laboral puede tener una persona que está con Parkinson? Porque me imagino que manejar, por ejemplo, no va a poder, no es recomendable. Depende mucho de en qué etapa estamos del Parkinson. En realidad pueden tener cualquier actividad laboral normalmente
cuando el paciente con las medicaciones puede estar normal, o sea, Claro. realmente de repente está un poquito más rígido, un poquitito más lento en los movimientos, pero no es una enfermedad que limite la actividad laboral normalmente. O sea, uno tiene que tener una actividad normal como cualquier otra persona. Sí. Evidentemente, si empieza a haber un trastorno de que el paciente no puede mover rápido los pies, le vamos a decir, bueno, si es un chofer, vamos a decirle, Claro. bueno, hay que ir viendo una reorientación laboral o de Sí. repente hacer distancias más cortas, velocidades Claro. más bajas, o de repente se pide un traslado laboral. Pero no es una enfermedad que afecte el desempeño laboral normalmente. En general, Importante- salvo caso por caso, hay que ir Claro, evaluando. Como claro. cualquier otra enfermedad, hay casos en los que el médico le va a decir, ¿sabe qué? Corresponde un reposo, Claro. corresponde una reorientación laboral Sí. y acá corresponde una invalidez por tu enfermedad. Eso Claro. el médico va a ir evaluando caso por caso. No, le pregunto esto porque justamente para que, una de las creencias de los pronósticos y tratamientos era de que desde que la enfermedad es grave, es mortal, es que se acaba el mundo. No es así. Y en o el sea, día a día, en práctica, yo tengo muchísimos pacientes con Parkinson y me dice, Sí. doctor, qué sé yo, 55 años, me dice, yo quiero que me haga ya mi certificado para junta médica. Eso, por ejemplo, en el Instituto de Previsión Social ya quieren ellos declararse como inválidos, o sea, porque es un certificado de invalidez. Ah, ya. Pero espera, no es un inválido, puede hacer un trabajo de cualquier cosa, muchísimas Claro, cosas. Y claro. bueno, entiendo si es boxeador profesional, Sí. pero no, una persona puede seguir haciendo una actividad de secretaría, una actividad administrativa, puede ser portero, puede ser, o sea, no quiere decir que porque tenga Parkinson y dejó de hacer su actividad motora, de movilidad, puede ser que se limite en un momento. Pero no es una invalidez. Claro. Invalidez es cuando el paciente realmente no puede hacer absolutamente ninguna actividad laboral remunerada. O sea, ahí vamos a hablar de una invalidez temporal o definitiva. Sí, sí. Pero el Parkinson normalmente, en la mayoría de los casos, no te lleva a una invalidez, Claro. absolutamente. Claro. La excepción sería que después de muchos años la persona tenga que dejar de hacer algunas actividades, no necesariamente invalidez, sino que tenemos que hacer una Claro. reorientación laboral. Pero es bueno tocar el tema porque siempre pienso cuando hacemos algún programa, personas que nos están viendo, doctor, de repente hay alguien que tiene un pariente que tiene Parkinson, de repente hay alguien que no tiene nada, pero está viendo porque quiere saber, por cultura general, por prevención. Pero puede haber personas que están con su diagnóstico ahora nuevito de Parkinson, ¿verdad? Entonces, mostrar justamente ese lado, cuál es el futuro, que pueden trabajar, que pueden hacer cosas. Importante también es saber que el diagnóstico no se tiene que hacer retrospectivo hacia atrás o al revés. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Yo, neurólogo, a veces viene un paciente con ciática y le doy un antiepiléptico para el dolor, porque el dolor neuropático, Sí. antiepiléptico, yo entiendo. Sí. Pero el paciente se va a leer, yo tengo epilepsia, Ah, entonces. sí, Bueno, sí. así también hay casos en los que nosotros tenemos que usar algunos medicamentos antidepresivos para el dolor, para Claro. la neuralgia. A veces podemos usar dosis bajísimas de un remedio para Parkinson, por más que el paciente no tenga Parkinson. Claro. Entonces, hay pacientes que están, por ejemplo, tomando algún tipo de medicamentos que le da una limitación en la movilidad, le da un síntoma parkinsoniano. Ah. No podemos suspenderle su medicamento inicial y decimos, bueno, voy a agregar dosis bajitas de este remedio Sí. y a explicarle a la familia, porque a veces no le explicáis y después vienen desesperados. ¡Ah! Había sido papá tiene Parkinson, este remedio Sí. es para eso. No. Claro. O sea, Sí. uno tiene que conversar con su médico. Ay, yo sé que hay muchos colegas que no les gusta hablar. A mí me encanta hablar, me tienen que parar. Pero algunos no dicen nada. Toma este y se va, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente si uno tiene dudas, tiene que pedir Sí. información al médico. Porque si uno busca en doctor Google, Sí, termina sí. estresadísimo. Había sido, tengo un tumor cerebral, porque este es sí. para tumor cerebral. O sea, Tal no cual. es así. Uno tiene que hablar con su médico y si su médico no llena su expectativa, buscar otro médico. Ahora ya somos 24.000 por ahí en Paraguay, si no es más. Qué bueno. Hacemos un corte y volvemos ya. Muy bien, parte final en que leemos las consultas que ustedes enviaron para nuestro invitado en nuestras redes sociales. Si hay algún tema que vos quieras saber, también podés escribirnos en El Doctor en Casa en todas las redes sociales. Bueno, vamos con esta primera pregunta, por favor.
¿Es verdad que algunos pacientes mejoran su capacidad para moverse al escuchar músicas rítmicas? Es muy interesante la pregunta porque estuvimos hablando del tratamiento completo y no sé si es directamente relacionado a eso, pero todos los síntomas del Parkinson empeoran con las emociones. El paciente se pone muy feliz, muy nervioso, muy contento, muy algo. Las emociones hacen que empeoren los síntomas de Parkinson. Entonces, la persona cuando está tranquila y relajada normalmente puede estar prácticamente sin síntomas, sin molestias. Se pone nervioso y tiene molestias. Entonces, y se pone alegre y tiene molestias. A veces cuando su equipo mete gol, quiere pararse a festejar y no puede pararse porque demasiado se emocionó. Entonces las emociones en general, sean buenas o malas, y la mayoría de las veces relacionamos con el estrés, con la ansiedad, claro, con la depresión, con las emociones más bien malas, un quebranto, un conflicto, que el paciente generalmente empeora sus síntomas, aparece el temblor, aparece la rigidez, aparecen los calambres, los dolores cuando o babea cuando está muy nervioso, ¿verdad? Entonces puede tener relación porque cuando uno está relajado, tranquilo, escuchando una música clásica, sabemos que nos hace súper bien en general, lo más probable es que los síntomas mejoren. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se manifiestan todo el tiempo en el paciente? Y es una enfermedad bastante fluctuante. La pregunta realmente está interesante porque se relaciona con varias cosas, con las emociones. Cuando el paciente duerme desaparecen toditos los síntomas. Entonces el paciente de repente está durmiendo, no tiene ningún temblor, de repente llega el médico, che doctor, ahí llegó el médico a la casa, bueno, vamos a despertarle y ahí aparece el temblor, ¿verdad? Entonces cuando duermen desaparecen los síntomas. Entonces pasan todos los signos de Parkinson, desaparecen normalmente al dormir. Cuando se emociona empeora y no olvidar que se relaciona directamente con la medicación. El paciente toma su remedio, después de 40 minutos no tiene síntomas. Claro. Después de 2 horas y media, 3 horas, a veces ya aparece otra vez el síntoma. Toma otra vez su remedio, 40 minutos después desaparece el síntoma. O sea, básicamente no siempre tiene los síntomas. De repente tiene, de repente no. Perfecto. Bueno, y la última consulta, por favor. A ver. ¿La enfermedad de Parkinson afecta de igual forma a los hombres y a las mujeres? Sí, básicamente no hay una diferencia significativa en la incidencia entre los hombres y las mujeres. Generalmente es más frecuente después de los 50 años, en hombres y mujeres más o menos de forma equitativa. Perfecto. No así la de Alzheimer, que es mucho más frecuente en la mujer. Ajá. Bueno. En esta enfermedad que estamos hablando de Parkinson es igual, más o menos. Sí. Es igual. Perfecto. Bueno, algo más que no te preguntamos, doctor, pero estamos en la parte final ya del programa. ¿Algo más que quieras contar, comentar? Sí. Es súper importante. Esta es una enfermedad degenerativa, tiene una base probablemente genética, metabólica, una proteína y todo lo que quiera. Pero está más que demostrado en muchas enfermedades degenerativas que dormir suficiente disminuye la incidencia de muchas enfermedades degenerativas. Eso es más de 7 horas. Lo ideal es cerca de 8 horas dormir cada noche. No es lo mismo dormir fraccionadito que dormir de una vez 7 horas. Entonces, siesta es saludable hasta 20 minutos. Después, levantarse. Y a la noche tratar de que el sueño sea largo y reparador. Por lo menos más de 7 horas. Podría tener un efecto protector. La alimentación saludable, una dieta adecuada, una dieta mediterránea, comer varias verduras, frutas variadas y menos cantidad de carne roja, consumir pescados, frutos secos, disminuye el riesgo de muchas enfermedades degenerativas. Los controles de salud rutinarios, presión alta, diabetes, asma, todo eso lo ideal es tratar de tener un médico de cabecera y tener controlados esos factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, hipertensión. Con esos simples gestos y con una actividad física regular, la enfermedad de Parkinson se relaciona con la actividad física. Cuando más actividad física, menos incidencia del Parkinson. Hay una relación directa. Entonces, la actividad física regular puede disminuir la incidencia de esta enfermedad. Y de casi todas las enfermedades. Claro. O sea, coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. Perfecto. Doctor, gracias por tu tiempo y por todo lo que nos estuviste explicando y queremos volver a invitarte para otro siguiente programa. Para mí es un placer compartir con ustedes y poder transmitir un poquito a la audiencia porque realmente estamos interesados en que el paciente no tenga estas enfermedades degenerativas. Si se puede evitar, hay que evitarlas. Claro. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.